David Giraldo, que vive en Bogotá. Él es un abogado, docente y poeta. Tenemos a Carlos Rosero, nuestro compañero coequipero en este programa. Él es docente, directivo del Sindicato Carlos de Risaralda. Y tenemos a John Harold Giraldo, con quien tenemos el placer de conocernos hace varios años, a pesar de que tiene esa cara de jovencito, ya está viejito. John Harold es un docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y además es un poeta, ¿no? Entonces vamos a darle paso a cada compañero para que salude y nos cuente un poquito de quién es. David es un abogado de la Universidad Libre y además se ha desempeñado como empresario y asesor jurídico. En este momento está en la ciudad de Bogotá, él es pereirano afortunadamente. David, con los buenos días para ti y háblanos un poco de ti y bueno, y la razón por la que te hemos invitado a David es que David, aparte de su profesión, es un poeta en desarrollo. Entonces es muy importante tener un artista de las letras aquí con nosotros. Bienvenido, David. Bueno, muy buenos días para ti, para ti, Damián, para Carlos, para todos los de la mesa, para todos los que pueden ver este programa. Realmente muy honrado con esta invitación. Sí, hace ya varios años vivo en la ciudad de Bogotá, pero pereirano de pura cepa y nacido en el corazón de la ciudad, una ciudad que amo y que extraño continuamente. Donde gran parte de mi familia también continúa. Muy contento de poder compartir con ustedes en este caso, esta pasión por las letras. Estoy más acostumbrado a veces a hablar de temas de derecho y de otros temas más ligados a mi profesión, pero qué bueno tener la oportunidad de hablar de los poemas, de la poesía, de las letras que también tanto me apasionan y realmente estoy muy feliz de este espacio con todos ustedes y esperando que sea también enriquecedor y me encanta el panel que tenemos el día de hoy, así que seguramente esto será un espacio de mucha riqueza para todos. Bueno, muchas gracias y ahora tenemos a John Harold Giraldo. John Harold es un licenciado en Español y Comunicación Audiovisual, docente de la Universidad Tecnológica Pereira y es doctor en Ciencias de la Educación. John Harold se ha inventado una forma de transmitir poesía, se llama Contagio Poesía, un nombre muy a propósito de esta situación por la que estamos pasando. Tiene un programa que se transmite, o por lo menos a mí me ha llegado mucho por el Facebook, me llegan constantemente sus invitaciones a su programa. Lo he visto por ahí con su hijo también, jalándole a la poesía, y también es una práctica académica, ¿no? John Harold, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, qué alegría, muy buenos días, qué chévere poder compartir en un encuentro tan diverso, tan amplio, desde tantos lugares, tantas geografías, lleno de testosterona y con un poco de desequilibrio por allá femenino desde Popayán, de manera que pues bueno, es un gusto poder estar ahí con la profesora Carmen y con todos ustedes. Guillermo, pues bueno, sabes que desde hace tiempo hay nervios que circulan por uno que no son simplemente los del organismo, sino que están por fuera, que palpitan. Y pues uno de ellos es también la provocación, provocar a otros de las cosas que uno está provocado. De manera que sí, en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, en medio de este aislamiento social, pues nos ha convocado la poesía y pues llevamos 40 programas de Contagio Poesía, casi que todas las noches, con algunas interrupciones, en compañía de mi hijo, leyendo solo poesía del eje cafetero, en especial de Pereira. Y pues cada noche leemos entre 4 o 5 autores y como David nos encontramos todos los días gente que está escribiendo y hay una diversidad amplia y pues yo sé que esto ha molestado a algunos colegas poetas de Colombia porque no los hemos leído, pero también es bueno mirarse el ombligo de vez en cuando y leer lo propio y reconocerlo, visibilizarlo.
y pues también aquí para compartir esta alegría que ganamos el estímulo de la Secretaría de Cultura. Y ahorita vamos a hacer Contagio Poesía, lo estábamos haciendo gratis, ahorita lo vamos a hacer con un recurso apoyado por la Alcaldía de Pereira, de manera que vamos a hacer otros más Contagios Poesía para que sigamos extendiendo como esta propuesta. Y qué chévere que pues estemos hoy aquí conversando, tertuleando, versándonos un poco, es decir, dándonos giro. Bueno, y tenemos a Carlos Rosero, nuestro compañero del Sindicato de Educadores de Risaralda, educador también, pero en este momento pues, su labor docente es en la búsqueda de los derechos de los docentes y de la dignificación de la profesión docente tan maltratada en este momento en Colombia y que está atravesando pues por una gran dificultad, dado que la educación se ha llevado a los ámbitos no presenciales. El confinamiento obligó a que reinventemos nuestra práctica docente. Carlos, tu saludo para nuestra audiencia. Un saludo cordial, fraternal para todos los compañeros, para todos los invitados, para todos los compañeros, para todos los que nos escuchan también, los que nos ven, ¿sí? Nuevamente en un programa en el que tenemos digamos, la expectativa de que va a ser muy bueno como los otros programas que hemos tenido y que nos va a contribuir mucho en estos espacios. Y como decía Damián, en este momento estamos en una situación en la que necesitamos más ideas, necesitamos más creatividad, necesitamos que esa lluvia nos llegue y nos moje nuestras mentes para poder nosotros buscar unas soluciones a cómo es que debemos adaptarnos y cómo debemos asumir una educación no presencial, que debería ser como el nombre. Y yo sé que muchos docentes, por su perfil vocacional, pues han hecho hasta lo imposible para que les llegue esa educación a los niños hasta la zona más recóndita. Eso sí tiene el maestro, los únicos que van hasta ese último espacio donde no llega de pronto la seguridad, el gobierno, muchas cosas, sí llega un maestro, ¿sí? Entonces, ojalá podamos resolver un poco de incertidumbre que tienen los maestros hoy en día. Bueno, entonces, profesor, qué pena, abogado David Giraldo, ¿usted por qué no nos habla un poco, primero pues de manera leve, cuál ha sido su situación para llevar sus procesos y sus asesorías? Y lo segundo es, bueno, háblenos de poesía, usted es poeta, entonces esperamos tener oídos atentos a su producción, profesor. Bueno, pues muchas gracias, Damián. De verdad que ese relato de la profesora Carmen me conmovió muchísimo. Me hace pensar también y agradecer un poco a veces los privilegios que tenemos y que no apreciamos tan conscientemente, y al mismo tiempo ver esas grandes diferencias que a veces tenemos desde la zona rural y todo lo que es lo rural a las ciudades. De verdad que además me genera muchísima inspiración, me movió muchísimo y además tiene una forma encantadora de transmitirlo, así que pues quería hacer ese reconocimiento. Y bueno, pues digamos que ya desde lo personal y lo profesional, he tenido como la posibilidad de llegar a múltiples espacios, de estar en los espacios académicos, universitarios, también en instituciones educativas de la básica y secundaria, en diferentes espacios con ONGs. Yo creo que esas posibilidades que brinda
como el arte y también la parte profesional. He sido una persona que se ha involucrado muchísimo en los procesos de emprendimiento y de desarrollo empresarial en Pereira y en general en el país. También he tenido como esa pasión siempre por ir compartiendo los dones, los talentos que nos han regalado para que otras personas también así mismo puedan desarrollar los propios. Y creo que ha sido un trasegar bien importante por allá. Comenzamos hace muchos años, ya hace, ¿cuánto? 17 años, 18 años casi con la Corporación Amatierra en Pereira, hacer mucha participación en diferentes espacios educativos, en fomento al desarrollo personal, empresarial, familiar, y creo que ha sido muy reconfortante toda esa labor social que se ha ido desarrollando, esas experiencias y esas emociones tan fuertes. También les cuento ahí brevemente que tuve la posibilidad de ser voluntario en Israel, en los kibbutz, hace algunos años ya también, y creo que esas experiencias de servicio, de voluntariado, de meterse en lo profundo de las comunidades, generan un valor tremendo, y en ese sentido creo que la vida, Dios, pues gracias a Dios, nos ha enriquecido muchísimo. Y eso es lo que finalmente vas llevando a las letras, ¿no? Esas experiencias, esas pasiones, esos sentimientos, esos subir y bajar de la vida que nos van llevando, que nos van llenando de emociones, de sentimientos, lo llevo. Y yo tengo como, no soy una persona que escriba todos los días, ni mucho menos. Soy una persona que más bien llega a las letras cuando se desborda, cuando ya no encuentra otro camino para expresar sus sentimientos, lo que lleva por dentro, sea lo que sea. No siempre hablo de amor, no siempre hablo de cosas bonitas, a veces también abordo temas como la muerte o como el no poder encontrar sosiego, de todas esas cosas que por dentro te van llenando, colmando, y a veces no encuentras respuesta. También eso me lleva mucho a escribir. Y obviamente del amor, de las cosas que también te generan esa pasión por la vida, que mueven todas tus fibras. Entonces, pues realmente es bastante profundo llegar a esos momentos, y me encanta esa posibilidad de compartir con ustedes. Yo he preparado unos poemas cortos que quisiera compartir brevemente. El primero de ellos es uno que precisamente acaba de pasar el Día de la Mujer, perdón, el Día de la Madre, y en algún momento escribí un poema acerca de la mujer. La mujer para mí ha sido tremendamente importante en la vida porque fui criado rodeado de mujeres, tengo el privilegio de tener 2 hijas mujeres también, y en ese sentido, pues considero que las grandes bendiciones de la vida ha sido precisamente ese amor, esa presencia maternal y femenina en mi vida. Me ha enriquecido muchísimo y aprecio mucho esa labor de madre, esa función de la mujer, esa creación continua, esa pasión, ese ser tan maravilloso, y pues quisiera compartirlo ante todos ustedes. Espero que realmente sea de todo su gusto. Y este poema se llama La primera gran mujer, y dice así: de un pensamiento vago, de un hombre solitario, sumergido entre la nada, en una tierra callada, sin problemas y sin celos, sin porqués ni lloriqueos. Allí fue Adán el primero, en el mundo fue el primero. Luego de un sueño pesado, después de estar solo y callado, apareció de la nada y ahora en las noches lo acompaña. Aquella criatura bella, tan silente, así era ella. Era una mujer eterna, era simplemente Eva. Y así se acabó la paz en toda la grande tierra y nació la inspiración por ser ella la creación.
por ser ella el nacimiento, por despertar sentimientos y por crear pensamientos tan hermosos por momentos. Y allí fue Adán el primero. En el mundo fue el primero que encontró en su desnudez y entre toda su estrechez, de la criatura más bella, de la dulce y tierna Eva, el lugar para anidar y no dejar marchitar el sentimiento profundo de un cariño tan rotundo. Fue esa noche la primera, de él y ella la primera, donde existió vida nueva, donde Adán sedujo a Eva, todo el candor amarrado, todo el amor encerrado, en aquel lecho alejado quedó todo allí plasmado. Y jamás hubo en la tierra, por haber nacido Eva, ni soledad, ni amargura, ni silencio o paz alguna, solamente por nacer la primera gran mujer. Y esta es una dedicatoria especial que aquí le podemos hacer a la profe Carmen, en representación de todas esas mujeres, de todas las madres también, de esa maternidad que también hay en medio de la docencia. Espero que realmente este sea un homenaje y sea como muy especial para ustedes. Y repito que para mí ha sido un honor tener esa presencia femenina siempre, esa presencia materna en mi vida. Tengo el privilegio de tener viva hasta mi bisabuela, entonces ya se imaginarán esa presencia tan bella. Tengo otro poema, que este es un poema corto, que he denominado El todo y la nada. Habla también acerca de esa dualidad del ser. Creo que siempre el ser humano está llevado entre esa dualidad, en medio de encontrar luz, oscuridad, de la plenitud, de la vacuidad, de tener todo y no tener nada al mismo tiempo. A veces esos sentimientos nos llenan y nos abordan, nos inundan. Entonces, pues es un tema también de los cuales me encanta tener la posibilidad de escribir. Y es un poema corto que espero también puedan disfrutar muchísimo, y de hecho fue inspirado en una pintura de una persona que aprecio muchísimo y que pinta muy bien, pero nunca o casi nunca expone su arte. Después de mucho insistirle, me regaló ese privilegio de conocer una de sus pinturas, y fue tan especial para mí que lo hiciera, que me llevó a escribir, y este es el resultado. Y allí en la fuente profunda levantó su mirada, erigió su estandarte, meditó sosegada, y con sus tímidos ojos desde allí lo contemplaba, el día en todos sus tonos, el atardecer y el alba, y los brillos, los colores enternecían su alma, y percibía sus olores y la llenaban de calma. Qué poderoso lugar habías descubierto, amada, donde la luz anidaba y la oscuridad es llana, donde el vacío es el todo, donde lo pleno es la nada. Muchas gracias. Ese poema es muy especial para mí, un poema corto, pero muy sentido por ese privilegio. Y el último poema que traje, al menos para este día, es un poema que tuve la posibilidad de presentar en Pereira, en un concurso. La única vez que participé en un concurso público de esa naturaleza, lo desarrolló la Universidad Libre en su momento. Y les confieso algo, a veces las personas no creemos tanto en nuestro talento, y este es una reflexión que me llegó profundo y que quiero compartir con ustedes. Yo presenté el poema más por la presión de otras personas que por la creencia propia. Creía que tenía un potencial el poema, y
Y cuando lo presenté dije, bueno, puedo quedar en el tercer lugar o segundo lugar. Y comenzaron a decir, bueno, tercer lugar, tal, no salió mi nombre, o segundo lugar, no salió mi nombre, y yo ya, pues ya dije, bueno, listo, no gané, no pasó nada, jamás pensé que fuera a ocupar el primer lugar, y cuando llamaron el primer lugar y resulta que el poema había ganado el concurso, pues me sorprendí muchísimo porque no creía realmente en mí o que pudiera generar ese reconocimiento. Y pues a veces tenemos talentos que los que no creemos que las personas puedan apreciar. Y este es un poema que habla acerca de la vida, de la muerte, de la búsqueda del hombre, de su sentido de vida, de la paz, del sosiego, eh, y esas creencias profundas. Entonces, pues lo quiero compartir como el último poema de este mini recital y de verdad muy agradecido por la invitación. Este poema se llama El hombre y el cielo. El hombre y el cielo. Las palabras, frases en nuestra mente, cada letra. Materializadas, aunque fueran una idea, son hermosas, una a una. No son más que el susurro solitario del viento, no son nada. El hombre, que con su arrogante ingenio pretende dominar el mundo de los pensamientos, falla cuando no encuentra una respuesta a lo que piensa y cae. Cae fuerte y pesadamente en el abismo de la incertidumbre. Allí teme. ¿Por qué? Pregunta. Mas solo su eco en la inmensidad responde y ya no hay nada. Triste, agobiado y cansado, el hombre que no encuentra una respuesta, no en la tierra, mira el cielo. Este brilla, pero es aún más hermoso cuando se interna en el dulce y esplendoroso reflejo de sus ojos, porque allí descansa puro como un recuerdo eterno y de nuevo solitario. Pero algo, el hombre ve en el cielo y de nuevo pregunta, ¿qué eres? No hay respuesta. El hombre pregunta una vez más y el cielo responde, ¿qué quieres que sea? El hombre, después de meditarlo, encontró una respuesta y dijo, mi descanso. Entonces, el cielo lo toma de su mano, lo lleva a su regazo. Desde allí el hombre puede ver la tierra, ya no tan hermosa. Y otra vez preguntó, ¿por qué? El cielo, muy sereno, paciente, respondió. Porque como tú, todos quieren descansar a mi lado, pero pocos han de comprender el precio. ¿Cuál es el precio?, preguntó el hombre. El cielo, con una sonrisa tierna y a la vez oscura, y con una tenue lágrima resbalando por su rostro, respondió, la vida. Bueno, muy bien, excelente. Aplausos allí al compañero David Giraldo. Excelente el arte, cada uno tiene, digamos, la manera de expresarlo, la manera de sentirlo. Me gusta mucho, particularmente me gusta mucho así relatado, no, por decirlo, me gusta en audio, ¿sí? Me gusta en cuentería, me gusta en relato, en recital, más no casi leído, ¿cierto? A pesar de que soy licenciado en español y comunicación audiovisual, pero me gusta más colocarme muchas veces unos audífonos, cerrar los ojos, recostar la cabeza hacia atrás e imaginarme lo que se está diciendo. Entonces, son formas de hacerlo. Y en este momento, por ejemplo, me divertí mucho. Excelente. Vamos a pasar con el otro de nuestros invitados, John Harold. John Harold Giraldo, un compañero profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me gustaría que compartieras esto en dos aspectos. Uno, las dificultades que tiene la universidad, las dificultades que tiene el maestro universitario. Puede que no sean las mismas que el maestro de educación pública y rural,
¿cierto? Porque uno dice, bueno, contamos en la universidad o se cuenta en la universidad con muchos estudiantes con las capacidades, con su celular, con su computador, con sus cosas, pero habrá problemas, claro, con la conectividad, porque los de bajos recursos pues no van a tener una conexión y todas estas cosas. Cuéntanos un poco sobre esas dificultades como maestro universitario en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y de una vez te vas metiendo allí porque creo que vamos a tener nomás una última ronda. Cuéntanos ahí un poco sobre ya la parte de la poesía. ¿Quién es John Harold Giraldo, poeta? ¿Por qué crear Contagio Poesía o por qué servir de transporte de esa inspiración muchos lo han hecho. También he visto muchas poesías. No me he atrevido todavía a hacerlo cada rato. Tengo los 2, 3 poemas que quisiera hacerlo, no lo he hecho por diferentes formas, no por temor ni nada de eso, pero yo sé que lo voy a hacer. Si te descuidas, te ponemos por aquí a hacerlo. Entonces, John Harold, cuéntanos un poquito allí alrededor de esos dos aspectos y te metes ya en la parte poética. Bueno, de nuevo quiero reiterar aquí, es un gusto poder aprender, porque lo que hace Javier allá con su parte artística, todo lo que nos ha relatado de las comunidades indígenas, de las poblaciones afro y su trabajo de creación, resistencia, me ha llegado mucho. De igual manera, como ya pudieron darse cuenta, un poco hemos tejido ahí con la profe Carmen desde el Cauca. Y pues a mí me parece supremamente grato. Estamos en unas circunstancias muy difíciles como especie y muy difíciles sobre todo por el sistema social en el que vivimos, porque si este fuera otro sistema social, seguramente las pandemias o cualquier calamidad no tendrían que verse en tanta desventaja como lo vemos ahorita. Y lo digo en términos educativos, porque ahí me voy a referir. En términos educativos descubrimos que el 90% más de la parte rural de Colombia no está conectada y que cada cosa que se hace es casi que con las uñas y en parte por la creatividad de colegas como Lulú, que hacen cartas, que se inventan este tipo de metodologías y que de todas maneras nos abren caminos. ¿Ve? Yo pienso que donde hay un docente hay alternativas y creatividades. Donde hay educación, hay muchas más maneras de resolver asuntos y eso es lo que hacemos los docentes. Ahora, en el marco de la universidad, a mí me llama mucho la atención 3 cosas quiero decir rápida. La primera, lo que hemos estado viviendo no es educación virtual. Esta contingencia no nos tiene en educación virtual. Eso es una mentira que no podemos seguir ni soportando ni tolerando. Lo que hemos estado haciendo es una asistencia de la presencialidad extendida con ayudas de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre ellas estas virtuales, entre ellas las que tiene la profesora Lulú, entre ellas, imagínense Carlos, Guillermo, David, Javier y Carmen, y los que nos escuchan, que tenemos docentes que se volvieron atletas, porque como no hay transporte público, como los estudiantes están muy lejos, les ha tocado ir a trotar a llevar las cosas que necesitan los estudiantes, que son los talleres, que son las actividades y más. También se convirtieron los docentes en radialistas y volvimos a la radio sutatensa. Ahorita seguimos asistiendo, generando estos entornos, no sirviendo. A mí la palabra de servicio no me gusta. La educación no es un servicio. La educación es un derecho, es una necesidad, no es ningún servicio, porque si lo dejamos como servicio, entonces lo jugamos con las palabras del opresor y la convertimos en mercado. La educación es un derecho y por consiguiente la tiene que garantizar el Estado como deba de ser. En ese caso,
quiero contarte que lo que más me llama la atención de la universidad es que creíamos que teníamos nativos digitales y que los nativos digitales iban a resolver la educación virtual o la educación presencial asistida por las TIC. Pues como docente debo decir que parte del fracaso, parte de las inconvenientes, parte de las dificultades de esta educación son los estudiantes. Ellos son nativos digitales de redes, más no de los entornos y las plataformas para la enseñanza y el aprendizaje. Un estudiante hoy, si usted hiciéramos una encuesta en Colombia hoy, ¿qué prefieren? Y estos estudiantes están queriendo volver a la presencialidad, quieren volver a los salones de clase. Yo también, ¿cierto? Porque estas pantallas nos cansan, porque estas pantallas son otras lógicas, porque estas pantallas nos tienen de alguna manera aislados también. Y el otro asunto clave es lo didáctico. Miren, lo decía la compañera Lulú, hacer clases asistido por TIC no es para, aquí donde tenemos que encontrar que el modelo educativo, el modelo de los docentes no puede ser el verbocentrismo. Miren, la educación se redujo a talleres, esto no puede ser. O la educación de la universidad se redujo a que los maestros hacemos conferencias. Eso es magistralidad, eso es un fracaso también. Esto habla de que el modelo educativo transaccional, bancario, en el que el docente es el que entrega y el otro es un receptáculo, eso es un fracaso. El modelo educativo tiene que ser experimental, interactivo, de interacción, de conexión. Digo de conexiones los estudiantes y los creando, así como lo hace Javier. Nosotros no podemos estar siguiendo repitiendo porque entonces van a llegar los tutoriales y el Ministerio de Educación nos va a reemplazar con un tutorial. Haga el tutorial X. Ya la profesora Lulú o el profesor Harold no tienen que dar la conferencia, sino que ya está el tutorial y bienvenido. Y en eso los docentes tenemos mucha responsabilidad. Nosotros no podemos dejar que eso sea así, porque si no se montan los talleres y los talleres los van a repetir el otro año, en la otra pandemia, en la otra ocasión, y van a poner una máquina que lea y eso no puede ser así. Y el tercero, compañeros, o sea, lo didáctico y el modelo van de la mano. La educación tiene que seguir siendo de interacción, de encuentros, de construcción, de resistencias, de decolonialidades, de multiculturalidad. Mire, si algo no podemos hacer por las redes es viajar, si algo no podemos hacer por las redes es la interacción. Eso no se puede hacer, podemos intercambiar mensajes, pero interactuar necesita de los 5 sentidos que tenemos para estar con los otros y por las redes no. De manera que el modelo y lo didáctico es lo central ahorita y en eso tenemos muchas dificultades porque hay colegas que enviaron la educación, ellos creen, léanse estos 5 libros y nos escuchamos dentro de 15 días o prepárense, léanse estos artículos y en 20 días hacemos el parcial. No, eso no puede ser así, ahí no hay didáctica, ahí no hay construcción, ahí no emerge el saber. Ahí no emerge la construcción, ahí no se caldea, ahí no se construye. Y un tercer aspecto, compañeros, es que nos estamos autoexplotando. Miren, en este momentico, los docentes de Colombia, en un modelo social, económico, equitativo, todos los docentes deberíamos tener móviles e internet asistido por el Estado. ¿Cómo nos autoexplotamos nosotros? Pues resulta que la compañera Lulú y cualquier docente ahorita ya tiene que comprar su dispositivo, tiene que tener internet. ¿Y a qué horas? Aquí está el abogado David. ¿A qué horas en nuestro contrato laboral dicen que nosotros tenemos que colocar los medios de producción para desarrollar la educación? No, si yo trabajo es porque a mí me ponen un entorno, un salón, me ponen los elementos y los medios. Ahorita somos los docentes desde la casa, miren a la profe Lulú de atrás, tiene sus libros, casi que su tablero y sus dispositivos y tenemos que tener entonces las diademas o los audífonos y si no pagamos internet no podemos dar la clase. Yo les he dicho y he escrito sobre esto, los colegas de Colombia deberíamos exigir como también los estudiantes, que el internet sea gratuito.
que el Internet sea un derecho público pago por el Estado y que los docentes tengamos las herramientas para desarrollar nuestro ejercicio. ¿Ves? Esto lo estamos supliendo nosotros ahorita. Y un cuarto punto, y con este cierro, la autoexplotación nos pone como en evidencia este modelo nefasto y nos desnuda mucho las inequidades, es que nosotros no, como especie, miren, como especie, no estamos dados para ser teledistantes. Esto no estamos dados para esto, nuestra especie no está preparada ni condicionada para vivir de este modo. Yo puedo tener ahí cerquita a Guillermo, pero la emocionalidad que me produce Guillermo es cuando está cerca de mí, construyendo con él. Esto nos facilita, esto nos media, esto nos permite tener una contingencia, pero esto no nos desarrolla como especie, esto no nos desarrolla ni nos faculta como la parte social, política que tenemos. ¿Ves? Esto es un poco el mito de la Torre de Babel. Aquí nosotros creemos que en la virtualidad no tenemos límites, estamos cercanos, que nos creemos un poco como en otras territorialidades, cuando lo cierto es que estamos aislados. Miren, ustedes no se imaginan lo que ha provocado esto en términos educativos. Los estudiantes, yo les digo, muchachos, prendan la cámara para la clase. No, pro, estoy en mi cama. No, pro, no me he bañado. No, pro, es que si viera las fachas en las que estoy. Y esto nos devuelve mucho, nos devuelve, porque como especie necesitamos rituales, necesitamos estadías, necesitamos unas instancias sociales que no nos proporcionan las redes, que no nos facultan como especie humana, que en efecto nos aíslan. De manera que la educación es el encuentro. De manera que la educación es la capacidad de convivencia en espacios compartidos, no es en espacios divididos. Y es resolviendo necesidades allí que están latentes, no por fuera. Ahorita tenemos unas cosas bastante graves y que seguramente cualquier sociólogo las puede discernir. Aumentan las depresiones, aumentan los índices de salud mental, aumenta el confinamiento moral y ético, porque ahorita lo que tenemos es que se dispararon la violencia intrafamiliar, ¿ves? La violencia intrafamiliar, y lo que buscan mucho es poder salir de sus infiernos en las casas, porque las mujeres, miren, van 17 mujeres hasta la semana pasada asesinadas en medio de esta pandemia en casa. Los maltratos de los niños, los papás, los maltratadores, abusadores y demás están adentro de las casas. De manera que necesitamos auxiliarnos como especie y las plataformas no nos los dan. Entonces, un poco ese es como el resumen, ¿cierto? La educación teledistante, asistida por la virtualidad, no es la educación del futuro, no es la educación que nos va a permitir construir lo que necesitamos. La educación virtual son tutoriales, son tutoriales. Tú te metes a un curso de Harvard, tú te metes a un curso de la UNAM y lo que te están entregando es un tutorial. El profesor ya dejó allí y te devuelven luego una retroalimentación fría, vacía, que no te potencia, que no te construye, que no te permite ponerte en incertidumbres. Y la educación, cuando es presencial, cuando es tejida, cuando es allá en los espacios compartidos, eso sí nos permite desarrollarnos como especie. De manera que dejo allí, yo creo que si algo hemos entendido nosotros es volver como a las proclamas que hemos asistido siempre en las calles. Primero lo primero, salud y educación. Y de segundo estarán otras cosas, pero es una vergüenza. Esto lo tenemos que poner siempre en evidencia. Es una vergüenza que en medio de esta pandemia la educación siga siendo un hijo pródigo del Estado y que solamente le lleguen limosnas y que solamente le lleguen dádivas. Y que para comprar tanquetas, que para satisfacer las ansias de represión, para satisfacer las egolatrías de un presidente que está caído y se le invierten miles de millones para levantar la imagen, eso es una vergüenza nacional que no se puede tolerar, porque mientras tanto los docentes estamos confinados sin las herramientas, los modos, cuando deberían garantizarnos.
Ahora, Carlos, pues yo soy educador, no puedo dejar de decir estas cosas porque me desgarran, las vivo, ¿cierto? Y de hecho, me uno también a esta proclama, el Estado debería garantizar matrícula cero para el 2022 y para el 2021, porque la mayor parte de estudiantes de familias, estrato 1 y 2 o 3, que son las universidades públicas, no van a poder ingresar el otro semestre a las universidades, porque la crisis es muy tremenda. Entonces yo me uno a matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, porque así debe de ser, como un derecho estatal que hemos ido perdiendo. La otra parte que tú me preguntas, y me dediqué un poco más a esta, es por la poesía. Bueno, la poesía me pone en otra tónica, en otra voz, en otra circunstancia, con otros aspectos. Yo pienso que siempre he tenido como ser humano la necesidad de la expresión, ¿ves? Del esculpir. Si hubiese tenido a mi mano un cincel, una madera, seguramente sería tallado. Si me hubieran formado con instrumentos musicales, seguramente sería un músico. Si me hubieran dado a mi disposición una red y yo viviera en el mar, sería pescador. Como yo estoy formado en los silencios, como yo estoy formado en la palabra, pues la palabra es como mi arcilla y con ella me he desenvuelto a lo largo y ancho de la existencia. De modo que necesito decir y esculpo un poco con palabras. Yo tengo poemas de todo tipo, pero voy a compartir cortos. Estos casi que mientras empiezas y acaban. Dicen así: sin ti hay un éxodo de golondrinas. O yo no deseo un para siempre, sino un tanto en tanto, donde acaricie todos los días una prolongación del encuentro contigo. Y a veces, entonces escribo más largo y escribo cosas, por ejemplo, transcreando, que me gusta mucho transcrear. Bueno, a propósito de Lulú, a propósito de David, la mujer, tengo cosas como estas. Mujer fuego, en tus instantes cristalízate en fuego, arroja todo el calor que has guardado, prende la primavera, incendia todo con fervor, entrégate con candela, arde incesante. Si es preciso quemar el mundo, hazlo, para que después, en los momentos solitarios, no hayan cenizas, sino llamaradas. Me dejó con fuego este poema. Pero ya, y para terminar, porque esto se nos ha extendido mucho, yo escribo cosas como estas: Neruda sin silencio. ¿Se acuerdan de ese poema de Neruda que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente? ¿Se acuerdan de ese poema? Pues bueno, yo lo transcreé y este se llama Neruda sin silencio. Me gustas cuando hablas porque estás como presente y me oigo desde cerca y mi silencio no te acaricia. Parece que el oído te hubiera anclado y parece que una mirada te abriera el horizonte. Como pocas cosas, tú emerges de todas partes y me vacío un poco si no estoy contigo. Colibrí despierto, te pareces a ti misma y te asemejas a la palabra primavera. Me gustas cuando hablas y estás como cercana y ofreces un viva voz estremedor y de alegría, como si nunca necesitaras un arrullo. Ocurre que no me oyes ni de cerca ni de lejos y mi voz pretende algún día alcanzarte. Déjame que te hable con tu propio ruido. Nunca te silencies ni me permitas deshojar. John Harold, tu reflexión final y bueno, muchas gracias por asistir al programa. Bueno, de nuevo quiero reiterar que es un gusto poder haber aprendido, qué grato y qué emotividad poder escuchar a Javier, a David, a ti, Guillermo, a Carlos que median y por supuesto a la profe Carmen. Siempre que la escuchamos cautiva, esas historias de cómo lo hace, la vocación es bellísima. Y pues bueno, yo algún día conversé con ella y esta conversación se ha extendido
a tal punto de que sigue teniendo otro tipo de plataformas. Miren, yo voy, eso que acaba de compartirnos Javier, eso último, de cómo si hay algo que aprender es códigos comunes, porque con eso podemos desarrollar capacidad y fuerza de resistencia, porque los códigos que nos han sumido, que son los de la globalización, los del poder y lo del capitalismo, pues nos han atado y tenemos que crear nuestros propios códigos para podernos liberar. Y yo creo que desde luego no es luego, es ya. Y hace poco le decía a otro grupo de maestros, miren, no nos podemos quedar como la religión católica que promete un paraíso para después. Si lo nuestro es otro mundo, otra manera de vivir el mundo, lo tenemos que hacer ya, con nuestros amigos, así como en estos encuentros, con nuestros familiares, con las personas más cercanas. El mundo que queremos vivir es el mundo que nosotros desarrollemos sin perder de vista la capacidad de confrontación. Eso, como dice el maestro Estanislao Zuleta, sin la capacidad de confrontar al otro, sin dejar de sacudirnos de nuestras propias telarañas, es decir, yendo un poco más allá. Yo creo que pueden pasar muchas cosas. Mire, la pandemia no es ni lo último ni lo primero que nos va a pasar, es otro estado, ¿cierto? En este estado sí de confinamiento hay excepcionalidades que el poder aprovechado para jactarse. Yo creo que vamos a salir distintos, como dice David, de este ejercicio, pero el modelo económico sigue siendo igual, incluso sigue siendo más perverso. Incluso, ¿qué es esta grosería, por favor? Que los más grandes capitalistas se declaren en bancarrota y les tengamos que ayudar. Esto es una falacia enorme, una cosa que nos debe, mejor dicho, provocar el hastío y la rabia. ¿Ves? ¿Cómo es que tengamos que... Ellos se han usufructuado de nosotros y todas las veces que nos dicen que están perdiendo, que están en bancarrota, eso es una mentira tremenda. Ellos dejan de ganar, pero todo el tiempo han ganado. ¿Ves? Para un capitalista nunca pierde. De modo que lo que hay que sacudirse de este sistema nos comprime, no favorece el tejido humano, a este sistema no le importa la vida, a este sistema no le importa las relaciones afectuosas, este es un sistema desaforado que ha invitado al derroche y al consumo y todas estas cosas simples como las hace Lulú, de tejernos con palabras, todas estas cosas tan maravillosas, de poder encontrar con el arte y la cultura y todas estas cosas tan poderosas como el encuentro humano y la educación, tenemos que seguir potenciándolas y desarrollándolas. De modo que gracias a ustedes por permitirnos este ejercicio de red, por permitirnos este encuentro, a los que nos han escuchado, gracias por estar ahí, tenernos la paciencia de la escucha, es de las más grandes virtudes. Hablar resulta muy fácil, escuchar es un asunto más complicado, de manera que gratitudes a los oyentes que están y a los compañeros aquí de nuevo extenderles una gratitud por haber hecho variopinto este ejercicio. Bueno, muchas gracias a Harold por su presencia. Y finalmente, Carlos Rosero, y la misma reflexión y una palabra de cierre, porque ya nos hemos extendido un poco. Carlos. Claro, Damián. Voy a tratar de ser concreto y es que la epidemia, tuvo que pasar una epidemia para evidenciar muchas cosas, evidenciar la desigualdad, evidenciar las falencias que se tienen en la educación, sin siquiera todavía hablar de que pudimos notar los pocos espacios que se tenían en familia, ¿sí? De todo el cariño que le podemos expresar a nuestros que están más cercanos, a nuestros familiares. También se evidenció, obviamente, las dificultades de la educación. Se evidenciaron demasiadas cosas que nosotros pensamos en este momento no pueden seguir así. Nosotros tenemos que repensarnos, tenemos que reinventarnos. Tal vez aquí no tenga la solución, pero sí está la reflexión. Y es que
tuvo que pasar una epidemia también para yo ver los medios de comunicación volver a las estrategias educativas, a mostrar esos programas educativos. Y también veo cómo los programas de televisión, de los que ve todo mundo, no se han colocado a la tarea de esos programas educativos. Le corresponde y le tocó a los programas de las emisoras comunitarias, de los programas regionales. Ellos son los que han tomado también la batuta para educar, y las emisoras. Eso para mí en cuanto a que uno de mis primeros campos es lo audiovisual, me llena de orgullo también ver cómo los productores de televisión empiezan a buscar esas estrategias comunicativas para poder educar. Eso es un complemento, no es que con eso vamos a reemplazar a los educadores, sino que es un complemento que nos va a ayudar. Al menos saca a los estudiantes de estar viendo esa pornomiseria, estar viendo esos programas de narcotráfico y esas novelas que tienen un solo guión, el rico y el pobre y nada más. Nos sacan de todo eso y nos llevan a otros planos donde podemos aprender. Con la epidemia descubrieron los estudiantes de que el internet no solo es para chatear y para colocar sus fotos y para cotizar con la niña o con el niño, sino que también pueden encontrar los mundos diferentes. La naturaleza fue algo espectacular, y cómo vemos los animales pasar por las calles, animales que nunca no los habíamos visto en la ciudad, no los habíamos visto en la urbanidad. Entonces todo eso hace que nosotros tengamos que empezar de nuevo si es posible, ¿sí? Empezar de nuevo si es posible, después de que esto pase. Claro, el compañero Javier tiene toda la razón y no hay que esperar que pase, hay que empezar desde ya, hay que pensar desde ya cómo va a ser nuestro actuar después de esa epidemia. Yo le agradezco a todos los invitados de hoy, le agradezco las palabras de Javier, le agradezco las experiencias de Lulú Daza, le agradezco el sentimiento de David Giraldo, y también el compañero Harold Giraldo, y que también nos quedamos debiendo, Harold, una entrevista para el programa La Polémica Educativa, que ese es un proyecto oficial del Sindicato de Educadores. Es todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y me gustaría tenerte en el programa el sábado. No sé cómo podemos hacer, cómo podemos contactarnos, cómo podemos cuadrar las llamadas allí al programa, pero si se puede hacer, me gustaría mucho, porque allá pues ya vamos a hablar en el plano ya sindical y político directamente. Su pensamiento es el que tenemos, el pensamiento también, la parte sindical. FECODE está de acuerdo en que debe haber un movimiento pedagógico que nos ayude a orientar esa parte, que nos ayude a contactar a todas esas personas que piensan dentro de esa diferencia y que piensan también dentro de la crítica, porque es que lo debemos hacer. Es muy claro lo que decías ahora, darle un reconocimiento, darle unos recursos, por ejemplo, a lo bancario, que nunca ha dejado de funcionar, que nunca ha dejado de meternos en deudas. Lo único que hace es que podemos empezar dentro de 2 meses a pagar, pero igualmente vamos a quedar con la deuda. Igualmente ellos son los que van a seguir recibiendo. El capital lo único que está haciendo es que
nosotros en este momento ganamos billones y estamos dejando de ganar un poquito menos del billón. Y esa es la única referencia que tienen para decir que necesitan los recursos. Avianca ahora también se declaró en quiebra y está utilizando sus figuras jurídicas para poder tener unos recursos, mientras que la gente pobre, la gente popular, la gente de las comunas, de los barrios de menos recursos, les toca enfrentarse con el SMAD para poder que los vean, para poder visualizarse y para poder que les llegue un mercado, como decía un profesor en Dos Quebradas, este mercado, este cuartico de café para 5 nos lo comemos en un día, ¿cierto? ¿Cómo me dan un cuartico de café? Eso es algo pues que se sale de la lógica y de lo razonable. Entonces, les agradezco mucho a todos por la participación, un programa excelente. Creo que debimos haber tenido 2 programas con los invitados de hoy, haberlo dividido un poco, pero vamos a seguir en nuestro trabajo con el periodista Damián González, agradecerle su apoyo y sé que vamos a continuar encontrando esos invitados y esos autores que no solo nos llenan a nosotros, sino que llenan a todos nuestros espectadores, a los que son radioescuchas.